Le decía que al final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se despertó con el horror de la destrucción que nunca había conocido, con 60 millones de muertos, con una nueva forma de crimen, el exterminio industrial, tal cual lo dice la palabra, el exterminio industrial. No existía otra palabra y así se crea genocidio. En aquel momento, Churchill, que era el primer ministro británico, Winston Churchill, propuso fusilar sin juicio a los jerarcas nazis según eran capturados. Al final se impuso el derecho, abrieron procesos, que es el proceso de Nuremberg, y en estos trámites y procesos fueron juzgados y condenados 24 dirigentes del régimen de Hitler. La magnitud fue enorme y vamos a ver qué fue esto tan grande, tan sangriento, tan doloroso, con tantas pérdidas de seres humanos en aquellos campos de exterminio, los campos de concentración. Pedrito, me da mucho gusto saludarte. Vaya tema tan fuerte, escalofriante que has seleccionado para el día de hoy, Pedro. Eddie, ¿cómo estás? Qué gusto estar en tu programa una vez más. Sí, Igualmente. el tema de los crímenes de guerra durante la Segunda Guerra Mundial es muy, muy extenso. Lo que acabas de platicar, sí, es una cosa brutal, lo que sucedió durante esta guerra larguísima de 1939 a 1945. Eh, Toda esta parte del holocausto, el asesinato de millones de judíos, el asesinato de gitanos, el asesinato de disidentes políticos, que está muy, muy documentado, además apoyado después y que además permanece en la memoria colectiva a través de libros, a través de películas, a través de una serie pues de información que existe hoy en día para que estas cosas no se olviden y sobre todo no se vuelvan a repetir definitivamente. Tristemente se han seguido repitiendo genocidios como por ejemplo el de Ruanda o algunos otros genocidios que ha habido por ahí, terribles también. Hoy hablando, como dices, que es un tema muy extenso y nos da para varias pláticas que podemos tener, me quiero enfocar un poco, sí, en los crímenes de guerra, pero hay una parte oculta de crímenes de guerra durante la Segunda Guerra Mundial de las que no se habla prácticamente porque ha permanecido oculto, y son los crímenes de guerra del lado de los aliados. Los crímenes de guerra del lado de los aliados han sido básicamente silenciados después de la Segunda Guerra Mundial. También fueron brutales, fueron de otra naturaleza, porque como bien dice, la industrialización de los crímenes de guerra por parte de Alemania son otra cosa, pero no hay que olvidar también que del lado de los aliados, específicamente de la Unión Soviética, se cometieron crímenes terribles, ¿no? Por otro lado, también Churchill, sin lugar a dudas, fue el artífice de la derrota de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, pues no fue tampoco este campeón de la justicia y de la democracia todo el tiempo, ¿no? Vamos a entrar en el tema ya y hay que hablar puntualmente, por ejemplo, de este personaje, Winston Churchill, un primer ministro que llega al poder en 1940, de hecho llega al poder en mayo de 1940, 10 de mayo, cuando se inicia la invasión a Alemania de Francia. En su desesperación, porque empieza la invasión a Francia por parte de los alemanes, y esto es importante decirlo, él es el primero que ordena, por ejemplo, el ataque a una población civil, el primero que ordena el ataque por aviones, el bombardeo de una población civil sin importancia estratégica. Esto hay que aclararlo a los que nos están escuchando. Durante la guerra sí se bombardean ciudades, sí hay ataques a ciudades, desde luego, siempre y cuando estas ciudades permanezcan dentro del frente de batalla o tengan acantonadas en sus instalaciones a tropas. Esto quiere decir que cualquier ciudad que esté dentro del frente de combate, que tenga una importancia estratégica, es susceptible de ser bombardeada. Si una ciudad se declara ciudad abierta, como por ejemplo, fue el caso de París en junio de 1940, cuando lo ocupan los alemanes, no la bombardean y no la destruyen. Entonces, los primeros en bombardear una ciudad, una población civil sin importancia estratégica, fueron los ingleses. Es un tema que después se va a quedar relegado al olvido porque pues mutuamente van a empezar los bombardeos brutales de Berlín, de Londres y de diferentes ciudades. Otro tema que también se pasa por alto es que entre 1942 y 1943, en la India británica se permitió una hambruna que causó 3 millones de muertos.
3 millones de indios muertos entre 1942 y 1943, porque los ingleses sacaban todos los recursos posibles de la India para apoyar a sus tropas en el norte de África. Y esto lo permitió abiertamente Churchill. De hecho, se aventaba algunas frases por ahí en contra sobre todo de Gandhi, al que no aguantaba, y decía, si hay tanta hambre en la India, ¿cómo es posible que el fakir rebelde de Gandhi no se haya muerto todavía, ¿no? Y eso fue permitido por los ingleses en favor del esfuerzo bélico que estaban llevando a cabo en el norte de África y en otros lugares. Otra orden también poco conocida por Churchill, porque se tiende a ocultar estas cosas, ¿no? Y aquí también me quiero detener, no es que hay un bando bueno y uno malo, los dos eran regulares, probablemente en muchos aspectos. Churchill dio la orden a todos los pilotos alemanes durante la batalla de Inglaterra en 1940 que cayeran en paracaídas por haber sido derribados en el Canal de la Mancha, no se permitiera que fueran rescatados por buques de la Cruz Roja. Por lo tanto, los aviones británicos ametrallaban a los pilotos alemanes en el Canal de la Mancha y atacaban a los buques de la Cruz Roja. Otro, para terminar con Churchill, hay muchos otros ¿Por qué más. atacaban a los buques de la Cruz Roja? ¿Porque llevaban Para que, soldados enemigos? no, para que no les permitieran recoger a los pilotos alemanes que caían en el Canal de la Mancha. Esto se sabe, son documentos sobre todo que han ido saliendo a la luz pública en los últimos años, ¿no? O uno de los crímenes de guerra, probablemente de los peores a los que se le puede culpar a Churchill, es el bombardeo de la ciudad de Dresde en febrero de 1945, cuando la guerra estaba prácticamente terminada y ganada por los aliados. El bombardeo brutal de la ciudad de Dresde, no con bombas rompedoras, que son las que destruyen cosas, sino con bombas incendiarias, antecesoras del napalm de Vietnam, y después con bombas de fósforo para avivar los incendios, causaron 50,000 civiles muertos en una ciudad que no tenía ninguna importancia estratégica, es decir, no tenía fábricas de armamento, ni ningún tipo no estaba ni siquiera cerca del frente. Son de los crímenes que así me saltan así a la vista primero por ¿Pero parte de Churchill. por qué esa ciudad? Porque ¿cuántos soldados tenían ahí los alemanes? Dresde era una ciudad que estaba fuera del frente de batalla, no había soldados, de hecho era una ciudad hospital, era una ciudad santuario a la que se iban a refugiar muchísimos de los civiles que eran víctimas de otras ciudades que sí eran susceptibles de ser bombardeadas porque contenían instalaciones militares. Pero el bombardeo de Dresde, el bombardeo de Hamburgo, por ejemplo, y no de las instalaciones portuarias de Hamburgo, sino tal cual de la ciudad, causaron solo estos dos bombardeos, causaron cerca de 80,000 muertos, civiles todos ellos, ¿no? Si nos vamos a la Unión Soviética, pues tenemos crímenes de guerra para aventar para arriba. Probablemente uno de los más sonados de ellos, que fue conocido ya durante la guerra, fue cuando encontraron en 1943 en el bosque de Katyn, lo que hoy es Bielorrusia, encontraron los cuerpos de 23,000 oficiales polacos asesinados por los soviéticos después de la invasión de la Unión Soviética a Polonia. Para los que nos están oyendo, sabrán que en 1939 Alemania invade Polonia, el 1 de septiembre, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial, pero unas 2 o 3 semanas después, 3 semanas después, para ser más específico, la Unión Soviética, por un pacto secreto que tiene con Alemania, también invade Polonia y ocupa la mitad oriental. Para suprimir cualquier tipo de resistencia, para suprimir cualquier tipo de movimiento en contra de la ocupación soviética de la parte oriental de Polonia, la cual hasta la disolución de la Unión Soviética conservaron, deciden hacer una limpieza de todos los cuadros militares, de todos los cuadros de oficiales del ejército polaco, que podían ser los que hubieran ofrecido después una resistencia, una limpieza también de los intelectuales, dirigentes políticos, dirigentes sindicales, y entonces entre oficiales polacos y intelectuales, políticos, etcétera, se llegan a contar cerca de 22,000 asesinatos. Específicamente en Katyn se encontraron 15,000 cuerpos de oficiales polacos asesinados con un tiro en la nuca. Los alemanes, cuando encuentran en 1943 estas fosas comunes, llaman inmediatamente a la Cruz Roja, se documenta todo esto. De hecho, los soviéticos cometieron los asesinatos con pistolas alemanas para culpar a los alemanes en caso de que esto fuera ya. Hoy está perfectamente comprobado, reconocido por la Rusia, ya no la Unión Soviética, sino por la Rusia postsoviética, este asesinato brutal de la matanza, conocido como la matanza de Katyn, una cosa brutal. Cuando los alemanes en el juicio de Nuremberg mencionaban o intentaban comparar
a Katyn con algunas cosas que ellos también cometieron brutales crímenes en Rusia, pues inmediatamente se les contestaba, los que están en juicio son ustedes. Nunca se culpó absolutamente a nadie por los crímenes de Katyn. Hay otro que es muy interesante, que es una orden dada por Stalin, que es la orden 0428, para los que nos están oyendo y se interesan en esto, pueden buscarlo en internet. La orden de Stalin, la 0428, una orden por la cual Stalin manda organizar grupos de entre 20 y 30 soldados soviéticos, soldados rusos, uniformados como alemanes, para que operaran detrás de las líneas alemanas, unos 60 kilómetros detrás de las líneas de Alemania, de los alemanes en Rusia, vestidos como alemanes para causar terror entre las poblaciones rurales, sobre todo en Ucrania. ¿Por qué en Ucrania? Porque los ucranianos recibieron como libertadores a los alemanes al inicio de la invasión. Lo recibieron como tales porque ellos al final del día no tenían un movimiento independentista. Stalin, por supuesto, había suprimido de manera muy violenta, había provocado las hambrunas de principios de los 30, y entonces los ucranianos pues no eran muy amigos de Stalin, ni Stalin de ellos. Y esto lo hacía Stalin para causar el terror entre estas poblaciones rurales, para obligarlos a unirse a los partisanos que estaban peleando detrás de las líneas contra los alemanes. Hay muchas fotos atribuidas a crímenes de guerra de los alemanes, en las que son rusos vestidos como alemanes, asesinando campesinos. No importa si estos fueran judíos o no, lo que fueran, eran asesinados. De hecho, aunque se sabe de las actividades de los Einsatzgruppen que operaban en Ucrania, asesinando judíos en aldeas ucranianas, también se sabe que una buena proporción de estos asesinatos fueron causados por la orden de Stalin, la 0428. Ya cuando vamos avanzando hacia el final de la guerra, la Unión Soviética irrumpe en los territorios alemanes en 1945, en Prusia Oriental, en Pomerania, y ahí los crímenes de guerra también van en un aumento terrible. Se calculan 3 millones de mujeres alemanas violadas por los soviéticos, muchas de ellas no violadas 1 o 2 veces, sino hasta 50 veces, muchas ¿Cómo terminaron crees? en suicidio. Sí, 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 esto está perfectamente documentado. Muchas llegaron incluso al suicidio por no soportar todas estas cosas, ¿no? Abortos para no No es tener para menos. estos hijos que habían tenido. El despojo de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, para cobrarse las destrucciones que habían causado los alemanes desde luego en su país, desmontaron fábricas completas, plantas eléctricas completas, se robaron cientos de miles de patentes, ¿no? O sea, fue un despojo completo el que realizaron. Qué fuerte. Déjame ir a noticias, tráfico y clima, Pedro. Hay datos tan importantes como el de Ante Pavelic, que era considerado el líder del movimiento fascista más cruel de la historia. Fíjate en su currículum, 1 millón de asesinatos o más. Un abogado que era de poca monta, que había hecho su carrera en el movimiento nacionalista croata, había sido elegido como diputado y en el Parlamento luchaba por la independencia de Croacia, y pues como no quería que, o sea, él luchaba porque no llegaría la invasión del país por parte de Hitler, y más de una década después seguía con ese rollo, tuvo que huir de la dictadura del rey Alejandro I, con la llegada de Mussolini en 22, se refugió en el primer régimen fascista de la historia, y cuando llega al gobierno de Croacia, toma tantos prisioneros que tuvieron o sea, tantos prisioneros que los mató, y logra 1 millón de muertes este hombre, ¿no? Y luego muere tranquilamente en los años 50 en España. Continuó platicando con Pedro Fernández, usted lo conoce, historiador, ya lo está escuchando, especialista, iba a decir especializado, pero diría especialista en reyes y emperadores de Europa, y situaciones que se manejaron en Europa, que en esta Europa moderna del siglo XX, que estamos a nada, a unos años de lo que fue el siglo XX, bueno, la Segunda Guerra Mundial marcó terrible un hito, como dicen, un hito en la historia, una cicatriz en la historia, crímenes que se fueron conformando durante la Segunda Guerra, magnitud de crímenes que eran difíciles de imaginar, como los de los campos de exterminio y los campos de concentración de Einsatzgruppen,
donde fusilaron a cientos de miles de personas, y luego los asesinatos de rehenes, las torturas, las leyes raciales, las atrocidades. Pero por otro lado hay otros crímenes de guerra que normalmente no escuchamos, que yo no sé, si yo hubiera estado en ese papel en ese momento y me tocara defender a la población que había sido atacada por los nazis, ¿qué hubiera hecho yo cuando atacara, o qué haría usted? Si alguno de estos soldados se lo encontraba, ¿lo iba a saludar, lo iba a defender, lo iba a guardar en su casa, o lo iba a matar? ¿Qué hubiera hecho usted si su familia había sido asesinada por estos soldados que estaban entrenados para eso, entrenados y drogados, Pedro Fernández? Entonces tenían cero compasión, no existía la compasión, y si existía la tenían drogada. Pero bueno, continúa hablándonos de estos crímenes de guerra. Sí, hablando de las drogas en la guerra, que también nos da para un tema, mucho se le ha achacado a los alemanes el uso de sustancias, de sustancias que te aceleran mi metabolismo, ¿no? Ahora se me escapa el nombre utilizaban una sustancia que se llama pervitin, de hecho, anfetaminas. Pero claro, sí lo usaban los alemanes, está comprobadísimo, pero no fue un uso exclusivo de los alemanes. También los norteamericanos lo usaban en mayores dosis, además, y los ingleses. Entonces, allá todos los usaron. en esa guerra. En Europa, en la Segunda Guerra Mundial ya se utilizaban este tipo de drogas. Los alemanes las usaron en 1940, los ingleses, si los alemanes usaban, me parece que 8 unidades por soldado, los 8 o 12, ahorita no lo tengo aquí a la mano porque no era el tema, los ingleses un poco más y los norteamericanos bastante más, eran las dosis para los. ¿Y qué hacía esta droga? Eran anfetaminas, te podían mantener despierto durante mucho tiempo, como energía, como tenías que hacer largas marchas, no podías de repente, oye, pues mañana vamos a pelear porque hay que dormir. Entonces, para poder aguantar la fatiga de guerra, utilizaban este tipo de drogas, que en ese tiempo se utilizaban incluso en gotas para las narices de los niños. Entonces, no es que no se supiera tanto como que se hace ahora. Pero volviendo a nuestros crímenes de guerra y el de Ante Pavelic que mencionas, líder del movimiento Ustacha en Croacia, sí, eso nos da también para un tema, la ocupación de Yugoslavia y la guerra civil en Yugoslavia, Tito y todos ellos, nos da para un tema para una próxima sesión. Pero bueno, volviendo a los crímenes de guerra, no solamente son los soviéticos, no solamente lo que hablamos un poco de Churchill, también los crímenes de guerra, que esos tampoco nos los mencionan prácticamente nada en la historia, pero son los crímenes de guerra de los soldados norteamericanos, sobre todo norteamericanos, en menor medida franceses, ingleses, después del desembarco en Normandía y junio de 1944. Los norteamericanos, con este concepto con el que habían sido pues bombardeado en cuanto a propaganda de la maldad del pueblo germano en su generalidad, porque no podemos hablar de una maldad completa de un país, desde luego que hay ciertos personajes nefastos, son los principales violadores de mujeres en Europa Occidental. Se calcula que los norteamericanos, entre otras cosas que hacían, como por ejemplo asesinar a soldados alemanes que se rendían, que esto fue muy, muy, muy recurrente, son los principales violadores de mujeres. De hecho, en Francia, los soldados que más mujeres violaron no son los alemanes, que estuvieron ocupando el país en 1940, son los alemanes, los principales violadores de mujeres en Francia. La mayor cantidad de civiles muertos en Francia durante la Segunda Guerra Mundial no son víctimas de los alemanes, son víctimas de los norteamericanos y de los ingleses, de los aliados en general, ¿por qué? ¿Cómo? Por bombardeos indiscriminados a poblaciones francesas que tenían valor estratégico, que había, desde luego, civiles franceses. Entonces, la mayor cantidad de civiles muertos en la guerra en Francia, es causada por los aliados. Yo sé que esto parece una más que contradicción. de los exterminios de los campos de guerra, esos 6, 7 millones de judíos y gitanos y otros No, más. hablo de víctimas francesas, de víctimas francesas. Okay. No, de víctimas francesas. Y cuando los norteamericanos y los aliados en general desembarcan en Francia y en Alemania, pues sus soldados, no, lo que pasa es que nos imaginamos a los soldados americanos como si fueran Brad Pitt, o como estas películas como nos pintan a los norteamericanos como bonachones, hasta medio inocentes, que llevan la libertad. Y sí, son recibidos al principio como, no tanto como libertadores, sino que la presencia de americanos en cualquier pueblo francés, ahí serán libertadores, o en cualquier pueblo alemán, lo que representaba básicamente es el fin de la guerra, pero inmediatamente se empiezan a comportar de una manera terrible, y esto está también claramente documentado, sobre todo últimamente han salido a la luz muchísimos testimonios y documentos parroquiales, porque
en Alemania existen estos documentos en las parroquias de los pueblos, en las que se calcula que al menos unas entre 300,000 y medio millón de mujeres alemanas fueron violadas por los norteamericanos. Como lo comentamos con la Unión Soviética, y esto está perfectamente documentado, no una o dos o tres veces, sino en multiplicidad de veces. No solamente mujeres que eran violadas, sino niñas, y hablo de mujeres adultas, niñas, ancianas en frente de sus familiares. Entonces, ¿Por los americanos? por los No, nunca había oído norteamericanos. eso, nunca había oído eso. Americanos. De hecho, te voy a mandar un link. Sí, Ahorita sería que importante terminemos, dar esas referencias, ¿no? se los voy a mandar, lo voy a mandar para que lo puedas subir de alguna manera. Hay unos programas muy interesantes en YouTube de historiadores muy serios, como Anthony Beevor, por ejemplo, este historiador inglés. Está todo claramente documentado. Es la cara que no nos gusta de la guerra, porque de alguna manera pensamos que son como unos buenos contra unos malos, y pues hay unos que a lo mejor son un poco más malos, está claro, pero los otros pues tampoco son tan buenos. Pero no estás poniendo entonces que pobres nazis, porque No, fueron los aquí americanos más malditos, según esto que dices. no, yo creo que hay que ver las dos partes. Hay crímenes brutales y terribles de guerra de los alemanes, pero al mismo tiempo hay crímenes terribles y brutales de guerra de los aliados. O sea, yo aquí no quiero rescatar a nadie ni quiero justificar a nadie. Simplemente es una cara que no vemos de la guerra, ¿no? Vemos únicamente una parte de la guerra y de los crímenes de uno cuando también hubo crímenes por el otro lado. Esa es la labor del historiador, ¿no? Ver las dos cosas, y una cosa no justifica la otra ni niega la otra. Y ahora que mencionas a los nazis, hay que ser muy claros en esta parte. Claro que hay un gobierno nazi, claro que están las SS y estos grupos brutales con estas ideas raciales francamente ridículas, y por otro lado está la generalidad del pueblo alemán, están los reclutas alemanes, ¿no? Encuadrados en la Wehrmacht, en el ejército, que no tenían una ideología, no eran antisemitas, no eran, simplemente estaban luchando una guerra, ¿no? Una guerra que tiene sus raíces en la humillación de la Primera Guerra Mundial y que podemos llevarla hasta muy atrás. Y, insisto, no es justificar, es explicar la situación. Otro, por ejemplo, un crimen de guerra importante que tampoco se comenta mucho de él y fue una cosa escandalosa. A veces vemos la película del Titanic y nos sorprendemos por me parece que fueron unos 1,200 ahogados en el Titanic. Bueno, el mayor desastre naval en la historia fue un barco alemán llamado el Gustloff, que transportaba cerca de 11,000 civiles y heridos por el Báltico, y fue torpedeado en 1945, muriendo ahogadas 9,500 personas. No era un barco de guerra, era un barco con refugiados, y era un barco con heridos. Pero bueno, qué traía el barco de guerra? Heridos y refugiados. 9,500 mueren ahogados en el Báltico. ¿De qué país? Es alemán, es un barco alemán. Sí, pero heridos y refugiados alemanes. Alemanes que son sacados de Prusia Oriental por el Báltico y son torpedeados por un submarino soviético. ¿Un submarino soviético? Soviético, un submarino soviético. Bueno, soviéticos y alemanes traían una bronca. Traían una tocar la guerra. Sí, soviéticos traían una bronca casada con los alemanes. No, bueno, completamente, sí, la traían casada desde mucho tiempo atrás, en un pleito casado entre Stalin y Hitler, ¿no? A ver quién iba a sobrevivir. Ese es otro tema. Querido Pedro, se nos acaba el tiempo. Yo sé que el público está sorprendido con todo esto que estás contando, pero pues ni modo, el tiempo es el tiempo, Pedrito. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde seguimos? Y hay que continuar con este tema. Me pueden buscar en Twitter, soy Pedro-Historia. Tengo una página en Facebook que se llama Detrás de la Historia. Ahora mismo te mando el link de estos crímenes de guerra. Por favor. Y de hecho, en mi Twitter lo voy a poner por ahí, por si alguien me está siguiendo, para que también lo pueda buscar. Todo lo que le estoy diciendo está claramente documentado. Odio hacer lo contrario. Entonces, claro, no, debe ser profesional. Tienes que dar la bibliografía de todo esto. Exactamente. Oye, Pedro, ¿y ya cuántos seguidores tienes? Yo creo que ando sobre, ya ni sé, 5 o 6. 3,800, 3,900. Ah, ya creciste, Pedro. Sí, Eddie, ¿qué te pasa? Sí. Muy bien, Pedro. Te mando un abrazo, cuídate mucho, por favor. Y te mando un abrazo de regreso. Gracias, Pedro Fernández, historiador, Reyes y Emperadores de Europa. Tremendo, me dejaste con escalofrío.